Un placer estar delante de todos ustedes, apreciados amigos, estimados hermanos. Hoy, con la gracia del Señor, continuaremos con los estudios que se vienen haciendo relacionados con la Santa Ley de Dios. La Ley de Dios es la norma de justicia que Dios ha puesto para todos los humanos, para que podamos vivir felices, podamos quedar libres, podamos gozar de la vida. Quiero compartir con ustedes precisamente este pensamiento acerca del sexto mandamiento. Jesús, cuando estaba en la tierra, Él exaltó la ley de Dios como algo muy importante en su ministerio. En San Mateo capítulo 22, nosotros encontramos algunos párrafos interesantes que vamos a compartir con todos ustedes en esta oportunidad. Versículo 37 al 40. Dice así: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, Jesús habló de que lo más importante de todos los, diríamos así, las prácticas religiosas es el respeto a la ley de Dios. Los dos mandamientos importantes, el amor a Dios y el amor al prójimo, de ellos depende la ley y los profetas. Ahora, cuando nosotros vamos a tratar de comprender acerca de la ley de Dios, tenemos que entender en el verdadero sentido que significa la ley. Escuchen, voy a leer otro párrafo en un libro que hace un comentario relacionado con este asunto. Palabras de vida del Gran Maestro, la página 99, dice así un pequeño pensamiento. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto. Qué interesante. No es posible entender bien el Evangelio sin entender acerca de los mandamientos de la Santa Ley de Dios. Los dos están engarzados de tal modo que no se pueden separar. La ley no tiene validez sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. Entendamos eso y partamos de ahí para entender de manera general este aspecto sobre la Santa Ley de Dios. Veamos el significado. Les comento, el sexto mandamiento que dice no matarás, también se repite en Deuteronomio 5, versículo 17. En estos dos capítulos de la Biblia, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, encontramos la ley completa. Después, en varios otros textos de la palabra del Señor, se mencionan los mandamientos, pero de manera independiente. Algunas veces Jesús habló hasta 5 o 7 mandamientos, pero no los habló todos. Pero en cambio aquí en esos dos sectores de la Biblia que les comento, se habla acerca de los 10 mandamientos de manera completa. Muy bien, ahora vamos a ver qué significa no matarás, el sexto mandamiento. Matar es quitar o acortar o abreviar la vida de un ser vivo. Aquí no se habla, no se comenta de una persona o un animal. Simplemente dice no matarás. Entonces, tenemos que entender en ese aspecto que matar es quitar o acortar la vida de un ser vivo. Antiguamente, nuestro Señor dejó escrito en su palabra por intermedio de Moisés, en el capítulo 19 del libro de Levíticos, habla algunos interesantes conceptos relacionados con este mandamiento. Versículos 17 y 18.
capítulo 19, Levíticos. Dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, ni te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Como ustedes ven, este mandamiento, dicho de otra manera, es, diríamos de alguna manera, un instrumento para que las relaciones interpersonales sean pacíficas, sean tranquilas. No debe haber en absoluto el aborrecimiento. Vamos a ver más adelante que el odio, el orgullo, la envidia son de alguna manera descendientes de este mandamiento, o sea, están incluidos en este mandamiento, ¿ya? Veamos algunos detalles interesantes. Ahora voy a leer el comentario que hace otro libro con relación a este exclusivo mandamiento. Patriarcas 316. Escuchen: no matarás. Todo acto de injusticia que contribuya a abreviar la vida, el espíritu de odio y de venganza, o el abrigar cualquier pasión que se traduzca en hechos perjudiciales para nuestros semejantes, o que nos lleve siquiera a desearles el mal, pues cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Todo descuido egoísta que nos haga olvidar los menesteres de los menesterosos y dolientes, toda satisfacción del apetito o privación innecesaria o labor excesiva que tienda a perjudicar la salud, todas estas cosas son en mayor o menor grado violaciones del sexto mandamiento. Como ustedes ven, tiene una amplitud bastante grande este mandamiento. Retengamos en la memoria este texto que hemos leído. En la parte final de nuestro estudio haremos un desglose paulatinamente, palabra por palabra, de este párrafo que hemos leído, ¿ya? Ténganlo en cuenta y no pasemos por alto. Entonces, el sexto mandamiento, no matarás. Cuando Jesús estaba aquí, Él trató de darle una profundidad, no solamente al sexto mandamiento, sino a todos. Habló acerca de, en su Sermón del Monte, acerca de este mandamiento de una manera muy, muy interesante. Voy a leer en el capítulo 5 del libro de San Mateo, el versículo 21 y 22. Capítulo 5, 21 y 22. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Interesante cómo Jesús trató de profundizar precisamente este mandamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que Jesús quiso decir en la realidad? Voy a leer otro pequeño comentario relacionado a esta expresión de nuestro Señor Jesucristo en un pequeño libro que precisamente es un comentario acerca de el Sermón del Monte. Voy a leer en la página 54 inicialmente. Escuchen: las palabras del Salvador revelaron a sus oyentes que mientras condenaban a otros como transgresores, ellos eran igualmente culpables porque albergaban malicia y odio en sus corazones, ¿ya? Entonces Jesús quiso decir con toda claridad que no solamente los que practican el homicidio son homicidas,
sino aquellos que también se enojan y que hablan mal contra su prójimo. Continuemos con esto. El autor del odio es el maligno, ¿ya? En la página que sigue del comentario del Sermón del Monte, encontramos otro párrafo muy interesante que voy a compartir con ustedes. El espíritu de odio y de venganza se originó en Satanás y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios. Quienquiera que abrigue malicia u odio acaricia el mismo espíritu, y su fruto será la muerte. En el pensamiento negativo yace latente la mala acción, así como la planta yace en la semilla. Todo árbol que aborrece, o mejor, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Entonces, el que aborrece, ¿en qué se convierte? En un violador del sexto mandamiento. Se convierte en un homicida, en un asesino. Por eso, nosotros, que estamos aprendiendo una convivencia pacífica con todas las personas, debemos evitar violar este mandamiento. ¿Cómo? Sintiendo odio hacia las personas. Un poquito más adelante hay otro párrafo que quiero compartir. Cualquiera que le diga necio o tonto, ¿no?, a su hermano será culpable ante el concilio, decía Jesús. En el don de su Hijo, para nuestra redención, Dios ha mostrado cuán alto valor tiene para Él cada alma. Y a ningún hombre da libertad para hablar desdeñosamente de otro. Veremos faltas y debilidades en aquellos que nos rodean, pero Dios reclama a cada alma como su propiedad doblemente suya. Por la creación y por haberla comprado con la sangre preciosa de Cristo. Todos fueron creados a su imagen y por eso hasta los más degradados deben ser tratados con respeto y con mucha ternura. Dios nos hará responsables incluso por una palabra de desprecio hacia un alma por quien Cristo entregó su vida. Entonces, ni siquiera podemos hablar de manera descuidada, ofensiva de nadie. Aunque sea una persona que merezca que hablemos mal, no podemos hacerlo. No estamos autorizados. Aunque no sea una persona digna, no importa. Pero Dios nos prohíbe hablar mal absolutamente de ninguno de nuestro prójimo, como quiera que fuera él. Un poquito más. Cualquiera que diga, eres fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego, decía Jesús. En el Antiguo Testamento la palabra fatuo se usa para designar a un apóstata o al que se ha entregado a la maldad. Jesús dice que quien quiera que condene a su hermano como un apóstata o desgraciado de Dios, muestra que él es digno de la misma condenación. Entonces no estamos autorizados a decir fatuo, eres una persona perdida, eres una persona despreciada por Dios. No podemos decir eso. De ninguna manera. Estamos violando el sexto mandamiento al hacerlo. El último párrafo que quiero leer en este libro dice así: el mismo Cristo, al contender con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Eso encontramos en el libro de Judas, versículo 9, cuando el enemigo vino a llevarse el cuerpo de Moisés, considerando que le correspondía a él porque Moisés pecó. Pero vino Miguel, el arcángel Miguel, que es Jesús, y contendió con el enemigo. Y simplemente dijo: Jehová te reprenda, oh Satán. No profirió ninguna maldición,
tampoco exaltó las debilidades y defectos del carácter de Lucifer. Sigamos un poquito más. Si hubiera hecho eso, se habría puesto en el terreno de Satanás, pues las acusaciones son normas del diablo. En las palabras se le llama el acusador de nuestros hermanos en las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 12, versículo 10. Jesús no empleó ninguna de las armas del enemigo. El enemigo es el acusador de los hermanos. Simplemente le respondió con las palabras: el Señor te reprenda, y nada más. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Por eso, queridos amigos, estimados hermanos, debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos encontremos en conflicto con los enemigos del Señor, no debemos decir nada con un espíritu de venganza, ni dar la apariencia de una acusación difamatoria. Aquel que se presenta como vocero de Dios no debe proferir las palabras que ni siquiera la majestad del cielo usó para contender con Satanás. Debemos dejar a Dios la obra de juzgar y condenar. No estamos autorizados, aunque fuera un acérrimo enemigo de la verdad. No podemos proferir ninguna maldición contra ellos, ni exaltar las debilidades y defectos del carácter de las personas. No estamos autorizados para eso. Es violar el 6º mandamiento. Continuemos con esta reflexión. El apóstol Juan también dejó luz maravillosa con relación al 6º mandamiento. Leámoslo, por favor, ahora en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10, 12 y 14 y 15. Escuchen. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. Qué interesante. ¿Cuántas veces nos hemos enojado contra alguien? Y sin percibirlo hemos violado el 6º mandamiento. Y pocas veces hemos pedido perdón a Dios por haberlo violado. Es importante que reflexionemos. Miren la profundidad del mandamiento. Quien no ama, aborrece. Y el que aborrece es homicida. Es muy peligroso. No podemos albergar en el corazón ese espíritu de odio, espíritu de venganza. No podemos tener en el corazón ningún sentimiento de amargura hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. ¿Ya? Aún el verso 17 del mismo capítulo, 1 de Juan 3, dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¡Qué interesante! Aquí nos habla del descuido, de no ofrecer a nuestro hermano que necesita algo que podamos darle para su bienestar, para su salud, su alimentación. Si descuidamos eso, pues no tenemos amor. Y si no tenemos amor, por si acaso el amor está muy cerca del odio. Quien no tiene amor está cerca del opuesto. Tenemos que tener mucho cuidado y no descuidar precisamente ese deber que es importante de atender las necesidades de nuestro prójimo. Los cristianos tampoco estamos libres de este gran problema.
Por mucho de que seamos cristianos, no quiere decir que ya logramos un grado de santidad y ya estamos exentos de violar alguno de los mandamientos, especialmente este que es el sexto. Miren, en el capítulo 4 de Primera de Juan, vamos a leer ahora el verso 20 y 21. Capítulo 4 de Primera de Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero sin embargo aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, apreciados amigos, estimados hermanos, la demostración del amor a Dios se lo hace demostrando amor a nuestro prójimo. No puedo amar a Dios y aborrecer a mi hermano. Eso es absolutamente incorrecto. Tengo que demostrar mi amor a Dios por el amor a mis hermanos. Amo a mis hermanos, demuestro que amo a Dios. No puedo violar el sexto mandamiento y quedar impune. ¿Ya? Veamos ahora, ya en la parte final, para concluir esta reflexión, algunas recomendaciones prácticas. Yo les dije que nos retengamos en la memoria aquel texto que leímos en ese libro Patriarcas, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer un pequeño desglose con cierto detenimiento de manera práctica, para que podamos retener en la memoria y entender con claridad qué cosas más o menos son una violación del sexto mandamiento. ¿Ya? Violar el sexto mandamiento es hacer injusticia en todas sus formas. ¿Ya? Justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Injusticia es no darle lo que merece, lo que le corresponde. Ustedes piensen y reflexionen. Tener odio y rencor en el corazón es violar el sexto mandamiento. Tener el deseo de venganza es violar el sexto mandamiento. Tener el deseo de hacer el mal que dañe a alguien es violar el sexto mandamiento. El deseo egoísta de quitar el pan de alguien que necesita alimentarse y dejarlo sin alimento es violar el sexto mandamiento. Olvidar o descuidar a los pobres, a los enfermos y a los menesterosos es violar el sexto mandamiento, porque no les damos lo que necesitan, acortamos la vida de ellos. Por eso es violar el sexto mandamiento. La glotonería, comer en demasía, es dañar nuestra salud, es violar el sexto mandamiento. La anorexia, o sea, dejar de comer, es violar el sexto mandamiento, porque nos va a traer consecuencias graves en la salud. La anemia, la desnutrición, la debilidad general va a ocurrir si no comemos lo apropiado y lo necesario. El trabajo exagerado, trabajar hasta en la noche, no dar tiempo al descanso para mejorar la salud, es violar el sexto mandamiento. No dormir lo necesario perjudica el sistema nervioso, es violar el sexto mandamiento. El consumo de todo alimento dañino a la salud es violar el sexto mandamiento. El consumo de drogas y estimulantes narcóticos es violar el sexto mandamiento. Practicar un ataque psicológico, una presión psicológica en los demás es dañar la salud de las personas, es violar el sexto mandamiento. Las guerras y el participar del servicio militar es violar el sexto mandamiento. Si alguien quiere más información, Mensajes Selectos, tomo 2, 386, sobre este punto. Practicar deportes extremos que ponen en riesgo la salud y la vida es violar el sexto mandamiento. También la falta de actividad física, el sedentarismo, es violar el sexto mandamiento.
Tenemos que hacer alguna actividad física porque, como los griegos decían, vida in motu, la vida está en el movimiento. ¿Ya? Eso es cuidar nuestra salud. Por eso también una vida sedentaria, no hacer nada, quedarse totalmente inmóviles, implica violar el sexto mandamiento. El ayunar de manera exagerada, las huelgas de hambre, son violar el sexto mandamiento. Perjudica la salud. No estamos hablando de aquel ayuno que lo hacemos por una cuestión de fe, que lo hacemos solo por 24 horas. Pero si ayunamos 40 días, como ayunó Jesús, nos vamos a traer grandes consecuencias, ¿no es cierto? Nos vamos a perjudicar nuestra salud, porque es violar el sexto mandamiento. Arriesgar la salud en los climas extremos y no cuidarnos es violar el sexto mandamiento. Por ejemplo, si está haciendo demasiado frío y no me abrigo, estoy poniendo en riesgo mi salud. Y lo contrario, si está haciendo demasiado calor y estoy muy arropado, también estoy violando el sexto mandamiento. Apreciados hermanos, esto y mucho más es violar el sexto mandamiento. Tenemos que aprender a respetar los mandamientos de la santa ley de Dios, amarlos en el corazón y, sobre todo, obedecerlos no como un sentido de obligación, sino como un sentido de amor. Jesús dijo, San Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama, dice en primera de Juan, y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. La demostración de nuestro amor a Dios es una obediencia de corazón a los mandamientos del Señor, no como un sentido de esclavitud, no como un sentido de obligación, sino como un sentido de libertad. Porque quien no mata jamás irá preso por este problema. Pero quien viola el sexto mandamiento, tarde o temprano la justicia lo busca y quedará preso. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude. Mucho ánimo para todos. Sigamos adelante en la firme práctica de la verdad.